Bien, buenas noches a todos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar con el material que nos corresponde para la clase de hoy, recuerden que los trabajos que tengan pendientes, por favor, de hacer el mejor esfuerzo y entregarlos a la mayor brevedad. Ya estamos a menos de 2 semanas para acabar el término, por lo cual es imperativo, ¿verdad?, que hagan su esfuerzo de entregar las asignaciones. En este caso, hasta el momento, pues recuerden que bajo material introductorio, como esto es un curso que empezó un poco más tarde fuera de la norma, ¿no? Pues tenemos un foro inicial y una prueba corta uno, que es importante que ya todos hayan completado ya. Luego, en el módulo uno, que hablamos del tema de introducción a la programación de computadoras, pues tenemos un foro de discusión y una tarea que ya a estas alturas, pues todos deberían haber completado, ¿ok? Luego, pues pasamos al módulo 2, donde comenzamos ya con la parte de programación. Ahí empezamos a hablar de las estructuras de programación para computadoras. Ahí, pues, de nuevo, tienen el contenido de literatura y tienen lo que es el ambiente de práctica y el laboratorio. Bien, esto fue explicado en detalle hace varias semanas, ¿ok? Bien, de hecho, si vamos a sesiones grabadas, si usted le da un clic aquí, se va a dar cuenta que tenemos la grabación de la clase del 20 de septiembre completa, que esta tarea le va a ayudar a hacer el módulo 2. Y esto es la grabación de la clase del módulo 3, que le va a ayudar a hacer las tareas correspondientes al módulo 3, ¿ok? Bien importante, si usted tiene alguna duda, consulte en primer lugar con esos videos, ¿ok? La realidad es que esos videos están sumamente bien explicados. Les explicamos primero el contenido del módulo, la literatura, e inmediatamente vamos a resolver tanto el ambiente de práctica como la asignación. O sea que ambas cosas están resueltas ahí. Es cuestión de que ustedes saquen un poco de su tiempo y lo puedan ver. ¿Ok? Bien, si regresamos a módulos, ¿verdad? También vimos, inclusive en el módulo 2 le coloqué más documentos sobre la aplicación de Flowering, ¿ok? Para que ustedes pues, se puedan dejar llevar y recibir un insumo adicional al que yo les pude dar. El módulo 3, que fue el que discutimos la semana pasada, son las estructuras de decisión. De hecho, la grabación se encuentra en las sesiones grabadas. Pueden ver la grabación del tema de estructuras de decisión y más que todo, pues pueden ver lo que es el ambiente de práctica. La recomendación es que siempre hagan primero el ambiente de práctica, que yo los discuto en las grabaciones, ¿ok? Practique primero con ese ambiente para que se familiarice con los temas, con la herramienta y todo lo demás y después entonces hace las tareas correspondientes al módulo 3 que eran en este caso un laboratorio y una tarea. ¿Ok? Hoy pues vamos a comenzar con el módulo 4 que son las estructuras de repetición. Vamos a discutir la literatura relacionada a este módulo y después les voy a enseñar cómo trabajar con el ambiente de práctica y les explico la tarea 4.1. Bien, vamos a buscar aquí la presentación. Hoy pues vamos a estar hablando sobre el tema estructuras de repetición. ¿Ok? Pertenece a lo que es el módulo 4 del curso PROC 1035, Introducción a la Programación. Bien, ¿y qué son las estructuras de repetición? Las estructuras de repetición o los loops, ¿verdad? También le llaman ciclos, son una de las herramientas que permiten a los desarrolladores controlar el flujo de ejecución de un programa. O sea que al igual que las estructuras de decisión, pues las estructuras de repetición también básicamente pertenecen a lo que se conoce como una estructura de control. Los loops, ¿verdad? En este caso en español, los ciclos, pues permiten repetir un bloque de código mientras se cumple una condición o hasta que se cumpla o hasta que se cumpla. O sea que puede ser mientras se cumple una condición o hasta que se cumpla una condición. Bajo esos dos contextos, pues puede ejecutar un código o un bloque de código. O sea, o puede ser una acción o un bloque de acciones. ¿Ok? Bien. Y vamos con el primer ciclo de repetición. El primer ciclo de repetición es el ciclo de while. El ciclo de while es un ciclo de pre-prueba. ¿Ok? Porque es un loop, ¿verdad? Es un ciclo que continúa mientras una condición especificada sea cierta. Una vez la condición se vuelve falsa, se detiene. ¿Cuál es su aplicación? Pues se utiliza cuando el número de iteraciones es desconocido
y la ejecución del código depende de una condición específica. Veamos el pseudocódigo. Por ejemplo, while, y miren aquí tenemos la condición, ¿verdad? Mientras la condición sea menor que 10, ¿verdad? Mientras la condición sea menor que 10, ¿qué es lo que él va a hacer? Pues mire, mientras la condición sea menor que 10, él va a imprimir lo que contenga la variable count y ¿qué va a hacer a count? A count le vamos a incrementar 1, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como la variable de control. Esa variable de control, para que sepan, es la variable que me permite romper el ciclo en algún momento. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer que count sea igual a 1. ¿Qué va a pasar? Que él va a entrar en el ciclo de while, ¿ok? Él va a entrar en el ciclo de while. Mientras count sea menor que 10. ¿Pero cuánto es count? Count es 1. Y le pregunto, ¿1 es menor que 10? Pues cierto. ¿Qué va a hacer? Imprime count. ¿Qué contiene count? Pues 1. ¿Y qué va a hacer con count? Pues a count, lo que contenga la variable count, le sumo 1. Pues sería 1 más 1 y se convierte en 2. Entonces, ese 2 vuelve, ¿verdad? Y se evalúa contra este while y va a preguntar, why count sea menor que 10. Ah, hará count ya no es 1, haré 2, pues 2, ¿verdad? 2 es menor que 10. Sí, eso es cierto. Pues entonces imprime lo que contenga la variable count, que en este caso sería un 2. Y después, ¿qué hago? Pues a count, que ahora es 2, le sumo un 1 y se convierte en 3. Y así va a seguir repitiendo. Claro, ¿cuándo este ciclo de while se va a romper? Él se va a romper únicamente cuando esta condición queda ¿qué? Cuando sea falsa. Si esa condición resulta ser falsa, pues en este caso, ¿verdad? Se rompe el ciclo, ¿ok? Y al romperse el ciclo, pues de nuevo, pues ahí termina la ejecución. Miren cómo esto se ve a nivel de flujograma. Como siempre tenemos los óvalos, ¿verdad? Que marcan el principio y el fin de un programa. En este caso el main pues como si fuera la función principal. En algunos libros de texto en vez de main le llaman start, ¿verdad? Entonces, recuerden los flujogramas, que son las flechas, le indican lo que es el flujo de los datos. Tenemos una variable count declarada. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que mientras count sea menor que 10, esta figura que ustedes ven aquí es lo que se usa para la repetición. Es como una especie de diamante o algo así, ¿verdad? Porque la decisional era así, ¿verdad? Esto es lo que es para el if, ¿verdad? Pero en este caso, para el ciclo de while, pues cambia. ¿Ve qué está diciendo aquí? Mientras count sea menor que 10. Mientras la variable count sea menor que 10, si es cierto, pues es que él va a hacer, imprime lo que contenga la variable count y incrementa la variable count más 1. Y entonces de nuevo vuelve y sale aquí y pregunto de nuevo. O sea, él va a seguir preguntando, ¿cuándo se va a romper este ciclo? Mire, pues cuando la condición sea falsa. Y mire, si yo montara esto en Flowering, déjame guardar este diagramita. Vamos a ponerle que esto es el módulo PROC 1035L M4 práctica. Entonces, vamos entonces a crear un flujograma nuevo. Entonces, si hacemos ese mismo que está aquí, que lo podemos hacer es replicarlo. Vamos a replicar este que mismo que está aquí. Tenemos una variable integer count. Pues le damos aquí, declare. Y entonces aquí será la variable count. Entonces un entero. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando vamos aquí, si pasamos este flujograma directo, miren lo que va a pasar. Vamos aquí, miren el ciclo de while, ¿ves? Ponen el ciclo de while y entonces aquí ponen la condición, pues que count sea menor que 10. Y entonces le damos aquí un clic y ponemos, por ejemplo, output. Ponemos aquí output, lo que contenga la variable count. Y entonces acá, en el elemento de asignación, que me dice que count más 1. ¿Ok? Y vamos a correrlo. Me dice, antes de que usted pueda leer o almacenar datos de una variable, debe de ser declarada. Y en este caso, la variable output no está declarada. So que en este caso, la variable no está declarada, pues tengo que poner aquí, pues mira, output, lo que contenga la variable count. ¿Ok? Le damos aquí. Entonces, si corriéramos esto, pues mira, me dice,
usted está intentando leer datos de una variable que no sé, en este caso me está diciendo que la variable count, usted la declaró, porque está declarada, pero no está inicializada. Pues, ¿qué yo hago? La inicializo, ¿verdad? Podemos inicializarla aquí, le damos assign y ponemos en este caso que la variable count comience con un valor inicial de 0. Entonces, ahora si yo corro el código, míralo aquí, ¿ves? Va a imprimir del 0 al 9. ¿Pero por qué del 0 al 9? Porque me estoy diciendo que count sea menor que 10. Mira lo interesante de esto. Tengo una variable ya declarada llamada count. Count, ¿verdad? Ahora le asigno un valor, ahora count vale igual a 0. Eso significa que la variable count inicialmente en esta parte del código no tiene ningún valor, so que usted no puede decir que es igual a algo. Ahora, cuando yo pongo este elemento de asignación y digo que count es igual a 0, pues ya puedo decir que la variable count vale 0. Entonces, ahora vamos al while. Miren cómo se escribe el while a nivel de flujograma. El while es una figura parecida como un diamante estirado, ¿verdad? ¿Y qué estoy haciendo aquí? La condición, mientras count sea menor que 10. Mientras count sea menor que 10, si eso es cierto, ¿qué él va a hacer? Pues imprime en pantalla lo que tenga la variable count y a la variable count le incremento un 1. Esto que está aquí es lo que se conoce como la variable de control. Si usted no pone eso, o sea, si usted no provoca que la variable count cambie, pues ¿qué él va a hacer? Que él va a asumir que count siempre es 0. Entonces va a ser siempre cierto y va a provocar un ciclo o un loop infinito. Por ejemplo, pues si yo corro esto, como que aún es menor que 10, él va a comenzar a contar del 0 y va a llegar hasta dónde? Hasta 9, porque 9 es menor que 10. Eso es cierto, pero ¿qué pasa cuando llega al 10? 10 no es menor que 10, por eso es que entonces él rompe el ciclo. Por eso ustedes ven que él corre hasta dónde? Él corre hasta el 9, pero ¿por qué corre hasta el 9? Por la sencilla razón de que 9 es menor que 10, es correcto, es cierto, pero cuando lo incremento y llego al 10, 10 no es menor que 10, pero entonces rompe el ciclo. ¿Ok? Ahora, miren lo que pasaría si yo elimino esto. Esto que está aquí es la variable de control. La variable de control es lo que nos permite tarde o temprano romper un ciclo de repetición. Pues, ¿qué estoy haciendo con la variable count? Cada vez que yo hago una prueba en el ciclo de while, pues incremento la variable de count con 1. Pero si borro esto y lo corro, mira lo que va a pasar, ¿ves? Sale output por ahí para abajo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Claro, va a salir 0 infinitas veces porque, de nuevo, ¿por qué sale 0? Porque yo no lo estoy incrementando. O sea, inicialmente definí, en este caso definí que era 0. Vamos a pararlo aquí. O sea, que originalmente definí que count era 0, o sea, que no hay forma de cambiar el valor. Pero si yo cojo, ¿verdad? Y le pongo otra vez la variable de control, pues cuando ejecuto, pues llega hasta el 9. Porque claro, cada vez que corre esta parte, cada vez que el ciclo de while ejecuta, pues si le ponemos la variable de control, que es en este caso count es igual a count más 1, pues entonces estamos provocando que eventualmente esa condición sea que sea falsa. ¿Ok? Bien. Vamos a ver el ciclo de do while. El ciclo de do while es un ciclo similar al while loop, pero es un ciclo de post prueba. ¿Qué significa? Que el cuerpo del ciclo, que es esto que está aquí, ¿verdad? Se ejecuta mínimamente una vez, o sea, que mínimo sí o sí se va a ejecutar una vez antes de evaluar la condición. Por lo tanto, se le conoce como un ciclo post prueba. ¿Por qué es un ciclo post prueba? Porque de nuevo, él va a ejecutar mínimamente una vez. ¿Ok? ¿Qué implicaciones tiene esto? Que a veces a lo mejor queremos diseñar un programa que por lo menos ejecute una vez o haga una prueba y pues evalúe una condición, ¿verdad? So que en este caso, lo que quiere decir es que la condición se evalúa después del cuerpo del ciclo. Uso, se utiliza cuando el código debe ejecutarse al menos una vez, independientemente si la condición es verdadera o falsa. Miren cómo es a nivel de pseudocódigo. ¿Qué él va a hacer? Do. Él va a hacer esta parte del código, imprime lo que contenga la variable count, cogemos la variable count y le incrementamos por 1, por eso se dice count plus 1, porque a la variable count le estoy incrementando 1 y después entonces pregunto, mientras la variable count sea menor que 10. So que de nuevo, hay que estar bien pendiente a las condiciones. Eso nosotros como programadores pues tenemos que saber, ¿verdad? Claramente cómo definir las condiciones para no tener ¿verdad? Ningún tipo de problema o error de lógica en el programa. Aquí pues básicamente lo que estamos haciendo es que él, ¿verdad? Este ciclo lo que hace es lo siguiente. Básicamente lo que estamos haciendo es que él va a llevar a cabo esta acción, él va a imprimir lo que contenga la variable contadora,
va a coger lo que contenga la variable contadora y le suma un 1 y después pregunta, ¿verdad? Mientras, ¿verdad? Pero obviamente esta condición tiene que ser cierta. Si esta condición es cierta, pues vuelve y entonces hace, ¿verdad? Va para donde el do. Pero si llega un momento que la condición es falsa, por ejemplo, que mira, ahora count vale 10, pues ya 10 no es menor que 10, pues es falso, pues entonces saltaría o al final del programa o en este caso a, eh, salirse del ciclo. Aquí tenemos cómo quedaría, ¿verdad? El pseudocódigo, a nivel de pseudocódigo, si ustedes fuesen a hacer el do while, para efectos del do while, pues, por ejemplo, este es con el ciclo de while, ¿verdad? Porque el ciclo de while es un ciclo de preprueba. El primero evalúa la condición y después ejecuta, lo que no lo hace ideal si por lo menos ustedes quieren ejecutar un bloque de código al menos una vez, ¿ok? Por lo tanto, en este sentido, ¿verdad? En este sentido, vamos a entonces a poner esto de tal manera que me caigan las dos pantallas juntitas y vamos a disminuir esto. Entonces, básicamente, ¿cuál sería el cambio aquí? Bueno, para convertir un while a un do while, pues yo tendría que borrar todo esto y entonces poner aquí, míralo aquí, do. Y entonces miren cómo es el do while, ¿ve? Aquí pone la condición, que en este caso que count sea menor que 10. Y entonces aquí pues pone las acciones. Pues mira, sería, pues, imprime lo que contenga la variable count y count de esta manera para que me imprima el valor. Y entonces pongo una variable contadora. Count igual a count plus 1. Esto es lo que se conoce como la variable de control. Si ahora si yo corro esto, bueno, aparente, sí, es que en este caso me está gritando con que la variable, porque aquí lo puse mal, count, es count, ya está. Ahora si lo corro, pues mire, ve, él lo hace, o sea, y el resultado es el mismo, pero claro, claro, hay una diferencia en cómo se comporta esta estructura, ojo. Y la diferencia es clave, es que mínimamente, él tiene el main, tiene la variable count, pues él va a hacer esto primero, él va a llevar a cabo estas acciones primero que vamos aquí y después entonces pregunta. O sea, que él primero lleva a cabo una acción y pregunta, por eso le llaman un ciclo post prueba, porque él lleva a cabo una serie de bloques de código y al final es que entonces evalúa o pregunta, ¿ok? Bien, ahí tenemos otra variación que es el ciclo do until loop. Es una variación del do while, pero el loop termina cuando la condición es verdadera en vez de falsa. No es común, ¿verdad? Solo existen algunos lenguajes de programación, por ejemplo, Python pues lo tiene. Y miren es cómo es la sintaxis o semántica. Me dice do. Es como decir el do while, do. Imprime lo que contenga la variable count y coge esa variable count y súmale un 1. Hasta, ¿verdad? Hasta, until es hasta que la variable count sea menor que 10. O sea, es bien importante que sepan la diferencia entre un until, lo que es el while y el do while. Es bien importante que sepan la diferencia, porque el until es hasta que el contador sea menor que 10. O sea que en este caso termina cuando la condición es verdadera. Significa, si yo, por ejemplo, corro este y digo que, por ejemplo, cada uno ahora se convierte en uno es menor que 10, pues ya se acabó. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos un ejemplo de un ciclo de for. El ciclo de for es un loop o un ciclo que se ejecuta un número específico de veces, generalmente determinado por un contador. El uso principal del flowchart, digo, del ciclo de for, perdón, se utiliza cuando se conoce el número de iteraciones de antemano. Por ejemplo, aquí tenemos el ciclo de for. Por ejemplo, for. Aquí estamos especificando el valor inicial y este es el valor final. ¿Qué significa for? Desde i es igual a 1 hasta 10, imprime lo que contenga el valor de i. Y end for, ¿qué significa? Cierre el ciclo de for. So que en este sentido, si vemos el flujograma, ¿verdad? Tenemos el main, tenemos una variable declarada integer y aquí tenemos cómo se escribiría, ¿verdad? El ciclo de for a nivel de flujograma. So que él va a tener aquí que desde i, él va a comenzar desde i es igual a 1 hasta i es igual a 10, hace el next, imprime lo que contenga la variable i y una vez termina regresa a su lugar de trabajo, o a su lugar, ¿verdad? A su decisional, en este caso de control. So que si vamos aquí, ¿verdad? Dibujamos esto, pues vamos a suponer que, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a replicarlo para que ustedes vean cómo trabaja esto.
Si vamos aquí, pues por ejemplo, tenemos el main, declaramos una variable, ponemos por ejemplo i como un entero, ya está por default marcado. Y entonces vamos aquí, miren el ciclo de for, ¿ves? Esto es el ciclo de for. Le damos a for, le damos aquí, y entonces, ¿cuál es la variable? La variable sería i, porque precisamente es la que declaré integer i. ¿Cuál es el valor inicial? Comienzo, por ejemplo, en 1 y llego hasta 10. Y el step value, pues por defecto siempre es 1, pero puede ser de alguna otra manera de dirección, pues que incremente. Miren qué chévere. For i, desde i es igual a 1 hasta 10, pues vamos a suponer, pues mira, que me imprima los valores. Me imprima, por ejemplo, pues output, imprima lo que contenga. Vamos a ponerle aquí entre comillas doble. Resultado, vamos a ponerle output, ¿verdad? Y a ti, pues, lo que contenga la variable i. Imprime lo que contenga la variable i. Entonces vamos a correrlo. Míralo aquí, ¿ves? Va del 1 hasta el 10. Porque el ciclo de for es bien explícito. ¿Ves? Okay, voy a imprimir desde 1 hasta 10. Y aquí lo tengo, ¿ves? Miren qué chévere. Es un ciclo que es bastante útil cuando ustedes como programadores conocen el número de iteraciones. O sea, si ustedes conocen la cantidad de veces que el programa tiene que ejecutar o repetir, pues en este caso, pues es una estructura de control y en este caso repetición ideal. Como pueden ver, tenemos el main, ¿verdad? Tenemos una variable declarada i. Aquí tenemos el ciclo de for, especificamos el valor inicial y el valor final. Hay parámetros opcionales que se pueden especificar como el step value, pero para efectos de este ejercicio no lo voy a hacer. Entonces, pues comenzamos. Después hace next, imprimo lo que contenga la variable i y regreso al ciclo de for y voy a seguir ejecutando hasta que en este caso llega hasta el 10. ¿Ok? Bien, seguimos por aquí. El ciclo de for, ¿verdad? Es útil, ¿verdad? Porque se utiliza cuando sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo. Obviamente se requiere un valor inicial. Algunos programadores, es que dependiendo del problema, podemos comenzar en 0, podemos comenzar en 1. El while, que es el pre-check, se utiliza cuando no sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo. Verifica primero la condición antes de ejecutar el código. O sea que el ciclo de for es ideal cuando se conoce el número de iteraciones, pero el ciclo de while es un ciclo de preprueba. O sea que obligatoriamente, como no sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo, pues de nuevo, pues verifico primero la condición antes de ejecutar. El ciclo de do while, que es el ciclo de post prueba, se utiliza cuando no sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo, ejecuta el código una vez antes de verificar la condición. O sea que mínimamente el ciclo de do while, mínimamente el bloque de código corre una sola vez. Y el do until, el post check, es como decir un post prueba, pues es igual que el do while, pero termina cuando, en este caso termina pues cuando la condición es verdadera. A diferencia del while y el do while, que termina cuando las condiciones son falsas. ¿Ok? Ahí tenemos el concepto de estructuras de repetición anidadas. Esto también, de nuevo, para efectos de este curso, es más bien que vean el concepto, porque esto es un curso de introducción a la programación, pero para efectos de el concepto, que lo puedan entender bien, las estructuras de repetición anidadas ocurren cuando una estructura de repetición o loop se coloca dentro de otra. Esto es lo mismo que ustedes vieron con el if, que dentro de un if yo puedo colocar otro if y dentro de ese otro if puedo colocar otro. Esas son estructuras de decisión anidadas, pero también existen las estructuras de repetición anidadas. Esto pues naturalmente permite un número de iteraciones más complejas y es útil en situaciones donde se requiere procesar datos en múltiples dimensiones como lo son las matrices. Si usted se va por la computación científica, ¿verdad? Pues básicamente pues pueden trabajar con eso, ¿verdad? Con el ciclo de for anidado. En este caso, en este ejemplo, podemos ver un loop anidado para crear dos tablas de multiplicar de 1 al 10. Por ejemplo, aquí tenemos, y esto es lo que estamos viendo, ¿ves? Hace un for desde i igual a 1 hasta 10, y dentro de ese for hay otro ciclo de for desde j es igual a 1 hasta 10. Y no sé qué hace, el producto multiplica lo que contenga i por j y lo imprimo en pantalla y cierro los ciclos de repetición. O sea que básicamente a nivel de, a nivel de flujograma, luce de esta manera, ¿verdad? Tenemos el main, declaramos una variable i, otra variable j, ambas como enteros, declaro un producto, ¿verdad? Que es el resultado de la multiplicación como real. Y aquí tenemos, ¿verdad? Cómo trabajan estas estructuras anidadas, ¿verdad? Si lo fuésemos a montar en el flowering, ¿verdad? Vamos a montarlo, ustedes vean el resultado. Vamos a darle new aquí y ese lo botamos.
Entonces vamos a declarar variables. Yo lo pude haber simplificado por el mero hecho de si estas dos son del mismo tipo de datos, I y J, pues yo puedo poner I, J y ambas son enteras y ya las tengo declaradas en una línea. Aquí pues obviamente como esta es de otro tipo de datos, pues puedo poner aquí, pues es real el tipo de dato y es lo que es el producto. ¿Ok? Y entonces pues ahí comenzamos con el ciclo. Vamos al ciclo de for. Ponemos el ciclo de for. Recuerden que en el ciclo de for, cuando usted lo va a editar, tiene que establecer cuál es la variable que va a evaluar. Me voy a evaluar y comienzo desde 1 hasta el 10. Aquí puedo decir que si está incrementando, generalmente se incrementan o pueden poner decremento dependiendo del problema. Y el step value, que esto significa que va de 1 en 1. Le damos OK. Entonces, si se da cuenta, pues yo puedo poner dentro de este otro ciclo de for, y aquí pues puedo poner, pues mira, será la J, comienza en 1 y llega hasta 10, que es increasing y step value by 1. Y entonces, pues aquí, pues, si esto es cierto, ¿verdad? Si esto ocurre, pues puedo poner que aquí que product es igual a I multiplicado por J. No sé qué yo escribí ahí. Bueno, es que aquí no va, perdón, el product es igual a I multiplicado por J. Va acá. Entonces, ya vamos a correrlo. Si lo corremos, míralo aquí, ¿ves? Yo lo corro, me dice, bueno, en I y J, 11, 11, da 100. Pero aquí tendría que haber empezado. Aquí hay un. Bueno, faltaría imprimirlo en pantalla, naturalmente. Porque yo no estoy imprimiendo lo que contiene el producto. Aquí solamente me muestra lo que contiene la memoria. Pero hay que hacer un output, claro, porque si no, no sabemos si realmente está imprimiendo lo que es. Sería, vamos a ponerle output. Vamos a ponerle que imprima I and. Bueno, de esta manera. Que contenga la variable producto. Ok, vamos a ver. Pero aquí ve, miren qué chévere. 10 por 10 son 100, 10 por 9 son 90, 10 por 8 80, 10 por 7 así sucesivamente. O sea, me hizo la tabla de multiplicar desde el 1. Que de hecho, yo puedo haber comenzado desde 0. En vez de DJ igual a 1, podemos comenzar desde 0. Y aquí también desde 0 para que me incluya. Mira qué chévere. Para el 0. Muy bien. Y ahí lo que hice fue que lo mejoré un poquito. Pero esto es para imprimir las tablas de multiplicar. Y está bastante sencillo verlo, ¿ok? Bien. Y esto, pues básicamente, ¿ves? De nuevo, él va a multiplicar, después que él va a coger desde i igual a 1 hasta 10, después corre de j igual a 1 hasta 10, entonces coge la variable de producto, multiplica lo que contenga i por la j, y finalmente los imprime en pantalla. Dejamos el ciclo de for, este end for es para este, y este otro end for es para este. ¿Está bien? Bien. Variables de control. ¿Qué son variables de control? Pues mira, las variables de control son las variables que utilizamos para verificar cuándo se detienen las estructuras de repetición o cuántas veces se repiten, ¿verdad? En este caso, si vemos, por ejemplo, ¿verdad? Hay un ejemplo de esto, lo que es el valor centinela, lo que es una bandera, entre otros. A veces no conocemos cuántos datos se deben procesar o los datos que provienen de un archivo que constantemente actualiza la cantidad. Para resolver estos casos, se debe establecer un valor que no se confunda con los datos para detener el ciclo, ¿verdad? Este concepto se le llama el valor centinela, que es una bandera o un flag. Por ejemplo, si vamos a sumar dos sueldos y no sabemos cuántos son, sabemos que no debe haber un sueldo de cero. Por lo tanto, una opción sería, pues, por ejemplo, total de sueldos igual a cero. Estoy básicamente definiendo una variable y dándole un valor inicial.
Y do, ¿qué va a hacer? Pues él va a llevar a cabo todo esto, todas estas acciones, hasta que el sueldo, ¿verdad? Hasta que la condición cumpla con eso, hasta que el sueldo 100 sea menor o igual que cero. ¿Está bien? Aquí puedo hacerlo de esta otra manera. Total de sueldos inicialmente es cero. Imprimo, y digo, hago un input de sueldo y mientras el sueldo sea mayor o igual que cero, pues entonces total de sueldo igual a total de sueldo más sueldo. Input sueldo, ¿qué significa esto? Que si no se cumple con una condición, pues se lo puedo volver a pedir al usuario y finalmente pues cierro el programa. ¿Ok? Bien. El centinela, pues también es un concepto interesante, ¿verdad? Cuando los datos se encuentran en un archivo, el lenguaje que el lenguaje provee una palabra clave tal como EOF, significa End of File o EOF. Digo EOD, que es End of Data, ¿verdad? Que ayuda a detectar el final cuando no hay más datos, ¿ok? Lo que también tenemos el concepto de contador, que el concepto de contador se refiere a contar cuántas veces se repite o se realiza en este caso un proceso. En un for next, su implantación es automática cuando indicamos lo siguiente, por ejemplo, for contador de 1 hasta 5, imprime lo que contenga la variable contadora y hace el siguiente en ese contador. ¿Ok? Bien, esto es verdad, de nuevo, los contadores también son bastante útiles. Porque, por ejemplo, en un lenguaje de programación se sobreentiende que el programa empezará con el contador en uno y suma uno cuando llega al next. Cuando llega al 6 no repite más. Generalmente el for inicia con el valor de contador en uno y el next es responsable de hacer el incremento del contador a contador más uno y comparar con el límite, en este caso 5. Si sobrepasa el límite, pues se detiene. En general se puede describir el for next de la siguiente forma. For contador, comenzamos con el valor inicial a to, valor final y el step. El step es el incremento, ¿verdad? Ahí ejecutamos el código y next, pues contador, ¿verdad? Porque de nuevo, a veces nosotros, el step varios, si usted no lo especifica, pues a veces pues por defecto va de uno en uno. El acumulador, este es otro concepto muy importante en programación, se usa en casos donde se debe realizar una suma repetitiva o una multiplicación repetitiva. En estos casos se utilizan lo que son los loops. La variable acumulador necesita también un valor inicial antes de entrar al loop. Por ejemplo, acumulador es igual a cero para realizar una suma repetitiva y acumulador es igual a uno para realizar una multiplicación repetitiva, ¿verdad? Son casos donde se puede aplicar, ¿ok? Y aquí pues tenemos, por ejemplo, para sumar 100 sueldos, podemos usar el siguiente pseudocódigo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, total de sueldos igual a cero, for contadores de 1 hasta 100, input sueldo y total de sueldos igual total de sueldos más sueldo y next contador. Esto es una forma, ¿verdad? De cómo yo puedo sumar 100 sueldos. Aquí, por ejemplo, pues también tengo otra forma de hacerlo, ¿verdad? Total de sueldos igual a cero, contadores igual a uno. Mientras el contador sea menor o igual que 100, pues imprime lo que conté, imprimo, ¿verdad? Les digo, ingreso el sueldo, calculo el total de sueldos, que es igual al total de sueldos más sueldo, y contador igual a contador más uno. Esto que está aquí es la variable de control. Si usted no le pone esa línea, el programa funciona, ¿verdad? Va a funcionar aunque no la ponga, pero si no la pone, lo que va a provocar muchas veces es un ciclo infinito. Porque, ¿qué pasa? Que el contador inicialmente es uno, pero tiene que haber algo, una variable de control que permita que ese valor cambie para que provoque que eventualmente el ciclo de while sea falso. Porque mientras contador sea uno, pues en este caso uno siempre va a ser menor o igual que siempre. Él va a ejecutar infinitas veces. Pero si usted le coge la variable de contador y le suma un 1, le incrementa por uno, pues eso se está dando el espacio de que la variable de contador cambie y eventualmente pues, rompa con esa condición. Y aquí pues tenemos lo mismo con el ciclo de do while. Recuerden que el ciclo de do while es un ciclo de post prueba. El primero va a llevar a cabo el conjunto de instrucciones y después evalúa la condición para ver si cumple o no. En este caso, él va a hacer do, hace todo esto y después le pregunta al while, ¿verdad? Si está todo bien. ¿Está bien? Estamos. Y básicamente hemos terminado con la literatura. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora a, ¿verdad? Lo que es el ambiente de práctica. ¿Ok? Déjeme sacar esto de aquí. No se me vaya a quedar el flowering por ahí abierto.
Darle open. Ok, vamos al ambiente de práctica. El ambiente de práctica me dice lo siguiente, esto es totalmente el tema de estructura de repetición y básicamente, ¿verdad? La idea es que hagamos un ejercicio de práctica que implique, ¿verdad? Que implique el uso de las estructuras de repetición. En este caso, las estructuras de repetición, ¿verdad? Pertenecen a lo que son las estructuras de control. En el caso de este capítulo se vieron 4 estructuras de repetición, lo que es el ciclo de while, que es un ciclo de preprueba, el ciclo de do while, que es un ciclo de post prueba, el ciclo do until, que es un ciclo de post prueba, y el ciclo de for, que se utiliza mayormente cuando usted conoce el número de veces que va a repetir un programa. ¿Ok? So que en este sentido, básicamente, ¿verdad? Se nos pide, ¿verdad? Se nos pide en este caso, déjeme un segundito para sacar algo de aquí. Se nos pide, ¿verdad? Que hagamos un pseudocódigo. ¿Ok? Voy a sacar esto de aquí. Se nos pide, ¿verdad? Que hagamos un pseudocódigo. Y en este caso, yo lo que les pediría mejor es que, mira, vayan directo al flowering, porque el flowering le genera el pseudocódigo para diseñar un flujograma que sume los precios de varios artículos y acumule, ¿verdad? La cantidad de artículos sumados. El programa finalizará cuando el usuario ingrese el valor de cero. Ok, vamos a buscar aquí rapidito. Denme un segundito para sacar a flowering y buscar lo que vamos a hacer. Ok, vamos a dividir. Aquí tenemos el flowering. Entonces, vamos a entonces agrandar la pantalla aquí. Ok, pues aquí tenemos, ¿verdad? Nuestra área de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues miren, aquí básicamente, aquí están las instrucciones más resumidas, ¿verdad? Me dice Microsoft Word, crea un pseudocódigo para un programa que sume los precios de los artículos y acumule la cantidad de artículos sumados. Para terminar el programa, el usuario debe ingresar cero. O sea que en este caso, yo necesito, ¿verdad? eh, Saber cuál es el precio de los artículos o que una variable debería ser el precio y que acumule la cantidad de artículos sumados. O sea, que también podría recibir la cantidad de artículos y que me diga también y saber lo que es el precio total. So que en este caso, para estos fines, yo le doy un clic a esto. Vamos a comenzar con la declaración de variables. Básicamente, que me pide que sume los precios de los artículos. Me puedo poner una variable llamada precio y que sea de tipo de datos real. ¿Ok? Entonces, también, ahí mismo puedo poner también el precio total, porque yo quiero que la aplicación también me devuelva el precio total de esos artículos. Le damos OK. Y entonces, tengo, también me está pidiendo que devuelva la cantidad de artículos. Pues vamos a darle un clic aquí y vamos a ponerle aquí que es cantidad. Cantidad artículos. Y eso pues es un valor entero sin duda alguna. So que ya ahí tenemos la declaración de dos variables. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Siempre cuando estamos trabajando con estructuras de repetición es altamente recomendable que le asignemos valores iniciales a las variables. Por ejemplo, yo voy aquí, uso la función de assign y voy a poner, vamos a darle doble clic, que en este caso, miren la variable de precio. La variable de precio no es tan necesaria que yo le ponga un valor inicial, pero el precio total sí, porque el precio total es acumulativo, o sea que el precio total inicialmente es cero, ¿okay? Es igual a cero. Y añado otro, que es un elemento de asignación, y puedo poner que inicialmente la cantidad de artículos pues, es cero, porque no se ha comprado nada. ¿Ok? Bien importante que el precio total tiene que estar escrito tal como usted lo declaró acá arriba. ¿Ok? Y en este caso, igual cantidad de artículos, pues tiene que estar exactamente igual escrito acá, porque si no va a dar error. ¿Ok? Entonces, vamos aquí, después de la cantidad igual de artículos es igual a cero, le damos un clic acá y en este caso podemos usar el ciclo de while. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues aquí, si es cierto, pues yo le voy a pedir, ¿verdad? Vamos a pedirle aquí que ingrese el precio del artículo, pero le pongo un cero para terminar, como un disclaimer, cero para terminar.
¿Ok? Y le damos un enter. Entonces aquí iría, aparte, input, ponemos aquí la variable de precio. Entonces, después de eso, porque mientras, ¿verdad? En este caso, mientras eh, la cantidad, ¿verdad? En este caso, aquí me conviene más en vez del while, el ciclo de do while, porque mírese esto. Vamos a coger aquí el de do. Y entonces lo mismo, aquí le pido lo mismo que habíamos hecho ahorita. Y les voy a explicar el por qué. Ingrese el precio del artículo. En este caso, 0 para terminar. ¿Ok? Entonces, acá vamos a input y le ponemos precio. Aquí estamos bien. Entonces, ahora entonces, mira lo que va a pasar, ¿verdad? Porque el do, aquí ponemos la condición. Mientras el precio no sea igual a, mire cómo se escribe, no es igual, exclamación igual, mientras el precio no sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Pues mire, el usuario debe entrar 0. O sea que en este caso, ingrese el precio del artículo 0 para terminar, input precio, y aquí pongo una decisional. If, y ponemos aquí, si el precio es mayor que 0, pues si eso es cierto, pues entonces vamos a hacer un elemento de asignación, pues la variable precio total, que la tengo aquí descrita, es igual a qué? Pues al precio total más precio. O sea que esto es una variable acumuladora. Y entonces añado otro, lo mismo, pero para cantidad de artículos. Lo que cantidad artículos, en este caso sería, pues cantidad artículos más uno. ¿Por qué? Porque inicialmente es 0, pero cada vez que corra va a aumentar en una cantidad, ¿ok? Entonces aquí pues vamos entonces a imprimir lo que nos falta. Vamos aquí al output y aquí pues ponemos, vamos a poner aquí cantidad de artículos ingresados al sistema. Y aquí pongo and y la que contenga la variable cantidad artículos. Y me faltaría la suma total de precios. Y aquí, pues, la variable, quiero que imprima lo que contenga la variable de precio total. ¿Ok? Lo que ya básicamente el flujograma está, si le damos a play, pues ya está funcionando. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los óvalos que marcan el principio y el fin del programa. En este caso, estamos cogiendo y declarando dos variables, en este caso precio y precio total. Pues claro, voy a coger precio pues, para el precio de los artículos de forma individual y el precio total pues para que al final cuando haga todas las corridas, pues me sume todos los precios de los artículos y me devuelva el total. Cuando ustedes van a hacer ciclos, siempre es bueno que le den valores iniciales a las variables. En este caso estoy indicando, ¿verdad?, que precio total es igual a 0 y que la cantidad de artículos es igual a 0. O sea que siempre es buena práctica que siempre le demos un valor inicial a las variables. Y más si vamos a entrar con estructuras de repetición. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues básicamente pasamos aquí. Recuerden que el ciclo de do while, el ciclo de do while va a ejecutar al menos una vez, ¿ok? El ciclo de do while va a ejecutar al menos una vez, ¿ok? So que en ese sentido, ¿qué yo voy a hacer? Pues bueno, una vez yo paso por aquí, que esto es el ciclo de do while, ¿ves? Do while, do, ¿qué él va a hacer? Pues mira, ingresa el precio del artículo, si ingresa cero, pues nada, cerramos el programa, la instrucción de input recoge el precio y entonces va a preguntar, el precio es mayor que cero. Bueno, pues si el precio es mayor que cero, pues haz todo lo que tienes que hacer. Calcula el precio total, que es el precio total más precio, cantidad de artículos más uno, y hasta cuánto. Hasta que el precio no sea igual a cero. Mientras el precio no sea igual que cero, pues siga aquí, ¿verdad? Sigue dando este ciclo hasta que la persona ingrese un cero y entonces cero no es igual a cero, eso es falso, porque cero sí es igual a cero, ¿verdad? Pues, por lo tanto, pues rompe la condición y entonces finalmente se imprime en pantalla
Pues, cantidad de artículos ingresados al sistema. Ahí usamos este símbolo para concatenar con cantidad de artículos. Y el output, pues suma total de precio, pues con esto, ¿verdad? Este símbolo es bien importante, ¿ok? Este símbolo que está aquí es como decir la coma en Python o el símbolo de suma en otros lenguajes. So que vamos a correrlo. Ingrese el precio del artículo. Si ingreso cero, pues supone que me saque, ¿ves? Y ahí termino. Cantidad de artículos ingresados al sistema cero y cero. Ahora, si lo corro otra vez, ingrese el precio del artículo. Pues mira, pues 2.99. Ingrese el precio del artículo. 2.99. Y si le escribo cero, pues mira. Y ese es el efecto de las variables acumuladoras, ¿ok? Básicamente ahí estamos trabajando, ¿verdad? Que este precio total, ¿verdad? Este precio total es una variable acumuladora, porque ¿qué él va a hacer? Va a sumar lo que contenga la variable precio total, que inicialmente tiene ¿cuánto? Tiene cero, más lo que contenga la variable precio. ¿Qué contiene la variable precio? Pues lo que el usuario ingrese en esta parte, ¿ok? Y lo mismo, los artículos inicialmente son cero, pero la cantidad de artículos va a depender de los artículos que escogió y digo, la cantidad de artículos va a depender de lo que contenga la cantidad de artículos inicialmente, que es cero más uno, ¿ok? Y mientras más precios la persona sigue ingresando, pues más artículos se van acumulando hasta que, de nuevo, hasta que entonces hagamos que esta condición se rompa. ¿Está bien? Recuerden que el ciclo de do while es un ciclo que mínimamente va a ejecutar una vez. Recuerden bien claro las condiciones, ¿verdad? Siempre es bueno que establezcan las condiciones, lean los problemas detenidamente, ¿ok? Leanlos con calma. Porque ahora mismo si nosotros vamos al de la asignación, ya básicamente esto es la solución de este ejercicio. Si vamos a los módulos y vamos a la asignación, que es el laboratorio, no está muy lejos de lo que acabamos de hacer, porque básicamente estos son los requisitos del programa. Pues mira, el programa debe calcular el promedio de una serie de números ingresados por el usuario hasta que el usuario decida detener la entrada de números. Debes usar un acumulador para llevar a cabo la sumatoria de los números entrados por el usuario. Debes usar un contador para controlar la cantidad de números que el usuario ha ingresado. Y debe usar un centinela para que el usuario determine cuándo quiere terminar de entrar los datos. O sea que es bastante parecido a lo que hicimos ahora, ¿ok? O sea, no es nada del otro mundo, ¿ok? Bien importante, déjense llevar por el ambiente de práctica. El ambiente de práctica les va a ayudar bastante a completar esta asignación. Y para efectos, recuerden que el pseudocódigo usted no lo tiene que hacer porque para efectos del curso, ¿verdad? Si ustedes van aquí, ¿ve? Ahí podemos ver el pseudocódigo, ¿ve? Ese es el pseudocódigo. Pareciese como si fuera un código, ¿verdad? O un lenguaje de programación, pero la realidad es que no es un lenguaje de programación, es un código fake, ¿ok? Entonces, para efectos de la asignación, les voy a dar, por ejemplo, si vamos a ver un hint de la asignación, yo les pudiese decir lo siguiente, ¿verdad? Denme un segundito para buscar mi browser aquí, ¿ok? Que tengo varias ventanitas abiertas emergentes. Entonces, voy a guardar esto, porque esto lo voy a usar para otra, para después explicarlo. Ok, denme un segundito por aquí. Está cargando la página. Ok, pues mire, mi gente, déjame otra vez. La idea de esa asignación es que cumplan con esto, ¿ok? Porque el programa debe de calcular, pues, por ejemplo, debe de calcular lo que es el promedio de una serie de números. Si yo les enseño un ejemplo, ustedes se dejen llevar, denme un segundito para buscarlo en mi disco. Denme un segundito.
Dame un segundito. Por ejemplo, si yo les voy a dar un la para la asignación 4. Vamos a borrar este. Mire, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Más o menos, esto es una idea que les voy a dar. Porque yo pudiese hacer lo siguiente. Aquí mi recomendación es que se dejen llevar por el anterior, ¿ok? Porque, por ejemplo, me dice el programa debe calcular el promedio de una serie de números ingresados por el usuario hasta que el usuario decida, ¿verdad? Detener la entrada de números, ¿verdad? Y en este caso, debe usar un acumulador para llevar a cabo la sumatoria de los números entrados por el usuario y debe usar un contador para contar la cantidad de números que el usuario ha ingresado. Y de igual, pues, debe usar una centinela para que el usuario determine cuándo quiere terminar con estos datos. Porque en este caso, pues, para efectos simplísticos, ¿no? Eh, Déjense llevar bastante, ¿verdad? Por el que acabamos de hacer, ¿ok? No se complique mucho, porque la realidad es que se pueden dejar llevar por lo que acabamos de hacer. Es un programa que más o menos, ¿verdad? Si buscamos cómo jugar con el flujograma, por ejemplo, si buscáramos aquí cómo podemos adaptar este, porque bastante, déjame buscar aquí las instrucciones. No, esto no es. Déjame buscar aquí las instrucciones. Déjame cerrar. Aquí está. Ok, vamos a mezclar las pantallas aquí. Entonces, pero yo quiero la pantalla completa. Anyway, pues mire, yo puedo jugar con este, porque si es, por ejemplo, para el promedio de una serie de números, pues yo podría hacer lo siguiente. ¿Ok? Yo podría hacer lo siguiente. Yo puedo tener, ujú, podríamos entonces, ¿verdad? Puedo declarar una variable en vez de real. Vamos a ponerlas como enteros. Me vamos a poner, por ejemplo, sum, eh, count, ¿ok? Serán enteras. Y entonces acá puedo entonces poner una variable llamada, por ejemplo, number. Le puedo poner number, por ejemplo. Y entonces aquí le pongo valor inicial. Pues, por ejemplo, aquí, pues, por ejemplo, pues, sum es igual a cero. Puedo poner, por ejemplo, que count es igual a cero. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a borrar todo esto, porque entonces no me haría falta. Pues yo podría borrar todo esto. Ujú. Mientras, bueno, no, lo voy a dejar así. Mientras, por ejemplo, le puedo poner, por ejemplo, sum count y me faltaría en este caso un valor. Vamos a ponerle aquí score de puntuación. Vamos a ponerle score y entonces aquí pues ponemos lo siguiente. Ingrese la puntuación. Aquí sería input score. Ok, estoy haciendo las modificaciones. Entonces, mientras, por ejemplo, el score, el score sea mayor que cero, entonces
puedo poner, por ejemplo, Zoom igual a Zoom plus score, ¿ok? Y puedo poner aquí que count es igual a count plus 1. Y entonces, mientras score sea diferente de 0. Pero naturalmente me haría falta, pues, claro, computar el promedio. En este caso, si yo corriera esto, claro, cantidad de artículos no lo he utilizado para nada. So que aquí, mire, vamos a ver la lógica. Estoy aquí haciéndolo artesanalmente, ¿no? Tengo una variable llamada sum, que es la que va a recoger la suma de las puntuaciones. Count. Y entonces, ay, perdón, aquí analizándolo rapidito. Bueno, sí, sum es igual a sum más score, claro. Me faltaría entonces devolver el promedio. Me falta, ok. Vamos a poner aquí. Ujú. Y aquí puedo poner que average es igual a sum entre count. Y aquí puedo poner, pues, vamos a probarlo, ¿verdad? Esto es, vamos a ver. Ingreso una puntuación 0 para si escribo 0. Ah, bueno, la variable average no la inicialicé. Bueno, yo la puse aquí, pero, ok, no la inicialicé, exacto. El problema es que, vamos a poner aquí, ok. Ahora si lo corro, 89. Mira, sí, ya lo corrió, no corrió. Sí, porque ingresa 0 para terminar. El 0 es como decir el centinela. Entonces aquí lo que puedo hacer es que básicamente pues termino el programa. Lo que básicamente aquí claro, el código, esto se puede mejorar un poquito, pero de nuevo, ahí tienen la asignación básicamente, porque básicamente lo que si corremos el programa, ¿verdad? Pues por ejemplo, ingresa una puntuación, pues 98, 99, vamos para que nos dé la 100. Y si termino, pues mira, ingreso un 0 y ya, ahí me devuelve el promedio, 99. Claro, lo pueden hacer más bonito, ¿verdad? Para que sea más intuitivo. Cuéntame, Francisco, que te escuché con la manita ahí. Profe, saludo. Sí, ¿cómo estás? Todo bien. Es que pues hice una pausa de 2 o 3 minutos cuando estaba haciendo el programa y pues quería saber si fue después de la sign de average, Ujú. fue un while lo que vino después y después el output, el input y el Claro, y el, y el if. esto es como decir un do while, porque por ejemplo, el do while lo que hace es lo siguiente, él va a ejecutar todo esto, él lo va a ejecutar una vez, mínimo una vez. Entonces, él después va a probar la condición. ¿Qué me está diciendo? Ah, mientras la puntuación no sea igual a 0, mientras la puntuación no sea igual a 0, o sea, si esto es cierto, pues él va a seguir haciendo este ciclo, ¿verdad?
¿Cómo yo rompo esto? Pues yo rompo esto metiendo un cero. Si meto un cero, como cero no es igual a cero, pues ya, ese es falso y rompí la condición. ¿Está bien? So que en este caso, claro, en este caso pudiésemos, ustedes pues, le pueden dar un estilito más bonito para que sean más bonitos los mensajes. Por ejemplo, ahora mismo vamos a poner un promedio de 2 notas. Pues mira, sacó 78 y 98. Si quiero terminar, le doy cero y ahí me da el promedio, que es un 88, ¿ves? So que básicamente esto que estoy haciendo siempre es cuando ustedes van a usar estructuras de repetición, ¿verdad? Siempre es bueno que inicialicen las variables. Ustedes como programadores establecen los valores iniciales, aunque siempre es una buena práctica ponerle cero, ¿ok? Ahora, recuerden, como es un programa que yo voy a calcular promedio de unas puntuaciones, pues mínimo voy a necesitar una variable para recibir la puntuación, que es el score. Voy a asumir que es un entero. Obviamente, como es un programa que va a calcularme el promedio de una cantidad de notas que yo como programador soy el que voy a especificar en alguna pasada según vaya corriéndolo. En este caso tengo una variable count para que me cuente la cantidad de notas y el sum para que me acumule esas notas, o sea, que vaya haciendo la sumatoria. Average es lo que decía, es como decir la variable promedio. Típicamente el promedio pues, da en notación decimal. ¿Ok? Por eso usé la variable real, que real es para valores que son con punto decimal o valores reales. Aquí tengo una variable integer llamada number. Y entonces inicialicé la variable sum a cero, porque la variable sum va a ser una variable acumuladora. Igual que count es una variable acumuladora, la inicialicé a cero. Y la variable promedio, pues la inicialicé a cero para que también tenga un valor inicial. ¿Ok? Entonces aquí, pues una vez hacemos el do, él va a pedir una puntuación, ¿verdad? Esa puntuación se almacena en la variable score y entonces, en este caso, la variable number no me hizo falta para nada, o que la voy a sacar. A ver si no explota. Ok, no hizo falta. Ok, como yo lo estaba, ¿verdad? Haciendo así, sin esto así a lo rápido, pero ya ahora está mejor, ¿ves? Ahora vamos a pedir, ingreso una puntuación, ¿verdad? Eso es lo que el usuario va a ver en pantalla. Entonces tenemos la instrucción de input que recoge esa puntuación y lo guarda en memoria. Y entonces él va a hacer una decisión, él va a hacer un if. If, ¿qué me va a preguntar? Si la puntuación es mayor que cero, pues entonces va al cierto, entonces sum es igual va a coger sum, la variable acumulada de sum va a sumar lo que contenga la variable sum, que es cero inicialmente, y le suma lo que contenga score. ¿Cuánto es score? Pues lo que el usuario ingrese aquí. Count es igual a count más 1. ¿Qué es count? Inicialmente 0, al sumar 1, pues se convierte en 1. O sea que acumulo un score, pues acumulo una nota. Es como decir, acumulaste una nota. Y entonces después él calcula el promedio. El promedio es igual a sum entre count. Pero claro, eso va a venir, ¿verdad? Dependiendo de cuántas notas yo ingrese, ¿ok? Porque él va a seguir repitiendo hasta que al final calcule el promedio, ¿ok? Aquí tenemos la condicional y finalmente imprimimos el promedio en pantalla, ¿ok? Claro, mi recomendación, ustedes lo pueden mejorar, ¿verdad? Ustedes pueden como programadores decidir cuál es la mejor opción. Aquí en el falso yo pude haber puesto, pues mira, pues, por ejemplo, pues, vamos a poner aquí, pues no se puede calcular promedio, no hay puntuaciones asignadas, por ejemplo, ¿verdad? Le damos aquí OK. Si yo lo corriera y pues le entro cero, no se puede calcular promedio, no hay promedio de asignaciones y ve, ahí está, y se ve más bonito, ¿ves? Y ahí pues ustedes tienen, ¿verdad? Cómo trabajar con esto. Ahora, si yo ingreso, por ejemplo, pues 45 y 65, termino y ahí está. Lo que pasa aquí lo siguiente es esto este mensaje no debería salir, ¿ok? Porque ahí pues tengo que mejorar ese código para que en vez de que salga esto, pues de nuevo, pues, porque por ejemplo, si yo ingreso un cero, pues va a salir esto, pero entonces como quiera, calcule el promedio. Eso que esta parte, pues hay que mejorarlo un poquito, pero eso pues se los dejo a ustedes para que y ahí tienen la idea, ¿ok? Y ahí tienen la idea casi completa. Es cuestión de que ustedes pues lo vayan afinando para que lo entreguen, ¿ok? Bien importante, ¿verdad? Recuerden cuando vayan a entregarlo, pues hacer esta cuestión del command prompt para determinar que en efecto fueron ustedes que lo hicieron y pues finalmente pues someter la tarea en la fecha establecida, ¿ok? Estamos. Pues nada, mi gente, ya por hoy sería todo. Gracias a todos por conectarse durante esta hora.
Recuerden, ¿verdad? Para efectos de esta semana, pues ya hemos terminado con el módulo 4. La semana que viene, pues debemos estar cubriendo el 5 y posiblemente el 6, ¿ok? Estamos, ok, básicamente, pues cualquier duda o pregunta, pues me dejan saber y lo aclaramos durante el camino. ¿Estamos? Que tengan linda noche, mi gente. Profe. Fíjate, Francisco, bueno, está todo bien, ¿entendiste? Sí, 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 sí. Sí, tengo más o menos ya una idea ahí. Sí, esto básicamente es la solución a la asignación, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es mejorar un poco, quizás esta condición mejorarla para que entonces, pues, ya el programa funciona, pero obviamente, como esto yo lo hice así a lo rápido, pues hay que mejorarle unos detallitos para que entonces, pues, si yo ingreso un cero, mira, si yo ingreso un cero, pues claro, pues no se puede calcular el promedio, pues no hay puntuaciones asignadas. Pero en este caso, yo lo que podría hacer es lo siguiente, esto que está aquí, en vez de promedio cero, en vez de ponerlo aquí, pues yo lo podría poner aquí, que mira, pues, vamos a probarlo poniéndolo aquí, que mira, pues promedio es y promedio. Entonces, vamos a probarlo de esta manera ahora. Si yo, bueno, dice que promedio no está declarada. Bueno, es que yo no usé promedio, ¿verdad? Es Exacto, es average. average. Correcto. Sí, ahí estamos. Ahora vamos a correrlo. Si yo pongo cero, pues ahora se ve mejor, ¿ves? No se puede calcular promedio, no hay puntuaciones asignadas. Si ahora vamos a probarlo, mira, saco un 89, un 98, eh, un 76 y un de estos. El problema es que entonces ahora me está cambiando el promedio cada vez que corre, ¿verdad? Que también yo lo que podría hacer, en vez de ponerlo aquí, lo pudiese poner posiblemente acá. O sea, usted tiene que jugar con esto. Ay, disculpe, que hice acá aquí. Porque entonces ya con este arreglamos el problema, ¿verdad? Ok. O puedo, inclusive, yo pudiese mejorar esto, ¿verdad? Porque esto vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver si yo aquí, entonces vamos a probarlo así. Ok, cero. Ok, ahora si lo corro y cero, ok, promedio 78. Entonces lo que podría hacer aquí es, porque si pongo un mensaje en el falso, pues entonces tengo que tener cuidado, porque como quiera este mensaje va a salir. Lo que pueden hacer, o no pongan nada en el falso, o en este caso, eh, jugar con esto. Pero así está mucho mejor. Así ahora está mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, pues nada, mi gente. Que tengan linda noche. Ahí estamos. Yo creo que ya está terminada la asignación. Cualquier duda o pregunta, pues me dejan saber. Y nada, nos vemos la semana que viene si Dios quiere, ¿ok? Se me cuidan mucho. Fin de semana. Igual, Francisco, cuídate. Buen fin de semana. Bien.